Comenzaré hablando de las dos ciencias más importantes desarrolladas en la Edad Media, que son la astronomía, que incluye también la astrología, y la medicina. Y posteriormente me centraré en la filosofía. ¿Por qué la astronomía y la medicina eran las ciencias más importantes? Bueno, la medicina creo que por razones obvias. La gente se pone enferma y necesita médicos que les curen las enfermedades. En el caso de la astronomía quizá no sea tan obvio, pero hay varias razones. Una de ellas es una razón práctica, la influencia de los astros para determinar el calendario. Una cosa tan simple como esta. Como todos ustedes saben, los meses, los años, dependen de los astros, sobre todo dependen de la relación que existe entre el Sol y la Tierra. Otra razón es porque desde tiempos muy antiguos se ha pensado que los astros ejercen influencias en la Tierra, tanto en los fenómenos naturales que ocurren en nuestro planeta como en nosotros mismos. Cuando se habla de influencias de los astros en la Edad Media, se entiende tanto influencias naturales, es decir, que las estaciones dependen de la posición del Sol con respecto a la Tierra, es un hecho natural y evidente, o la influencia de la Luna en las mareas, esto se considera influencia de los astros, influencias naturales, pero también se mezclan con influencias de carácter, digamos, supersticioso, como diríamos la influencia en el destino de las personas, lo que diríamos los horóscopos, los famosos horóscopos. En la Edad Media mucha gente no distinguía entre estos dos tipos de influencias y lo consideraban todo influencia de los astros. En el campo de la astronomía hay que destacar la labor llevada a cabo en la corte del rey Alfonso X el Sabio, como saben ustedes, rey en Toledo, a lo largo del siglo XIII. Aquí en esta imagen que tienen ustedes en la pantalla pueden ver al rey sabio rodeado de científicos, literatos y músicos, y esta imagen pertenece a un manuscrito de las cantigas de Santa María. Es decir, las ciencias, la literatura, la música eran las disciplinas fomentadas por el monarca castellano. Entre los muchos proyectos científicos financiados por este rey está la elaboración de unas tablas astronómicas. Las tablas alfonsíes, cuya imagen están ustedes viendo en la pantalla, fueron compuestas entre 1263 y 1272 por dos judíos que trabajaban a las órdenes del rey cristiano. Tienen ahí sus nombres, Isaac ben Sid y Yehuda ben Moisés. ¿Qué son unas tablas astronómicas? Bien, pues es más o menos es lo que tienen ustedes en la imagen. Son unas tablas que registran las posiciones de las estrellas y de los planetas, medidas en longitud y latitud celeste, según se observan en un lugar determinado, en este caso Toledo, y a lo largo de un periodo de tiempo determinado que pueden ser 1 o varios años. Como todos sabemos, los planetas se mueven y cambian su posición a lo largo del tiempo. Y además no están siempre en la misma posición si se observan desde Toledo que si se observan, por ejemplo, desde Sevilla. Las tablas astronómicas, por eso, tienen que hacerse siempre desde una latitud terrestre determinada. En las tablas astronómicas también se añaden otros datos, como calcular los eclipses del Sol y la Luna, y datos que permiten fijar el calendario. Este es uno de los objetivos más importantes de las tablas, fijar el calendario. Señalan los meses, los días, las horas de sol, etc. Es decir, las tablas astronómicas tenían muchas utilidades y algunas de esas utilidades eran de carácter religioso. Por ejemplo, fijar las horas determinadas para la oración. La oración muchas veces depende si estamos por la mañana, por la tarde o por la noche. Saber exactamente cuándo estamos por la mañana, por la tarde o por la noche es algo que depende, obviamente, de la posición del Sol. Para los judíos, por ejemplo, saber exactamente cuándo empieza y cuándo termina el Shabbat. El sábado es el día sagrado para el judaísmo y empieza al anochecer del viernes y termina al anochecer del sábado. Cuándo exactamente empieza
es algo que también depende de la posición de los astros. En concreto, el Talmud dice que el sábado termina cuando se ven 3 estrellas en el cielo. Por lo tanto, saber qué 3 estrellas hay que mirar para ver si ha terminado el sábado o no es un dato fundamental. La fijación de las fiestas para todas las religiones dependen de la posición de los astros. El mes de Ramadán para los musulmanes, por ejemplo, la Pascua para los judíos o la fijación de la Semana Santa para los cristianos, que, como bien ustedes saben, es la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Claro, saber exactamente cuándo es el equinoccio de primavera y cuándo es la primera luna llena, hay que saber de la posición de los astros. Pues bien, todo esto es lo que se consigna en unas tablas astronómicas. Tengan en cuenta que en la Edad Media la gente no tenía calendarios, la gente no tenía relojes, no tenía manera de medir el tiempo, era simplemente mirando el sol, la única manera, o cuando aparece la luna. Hacer un calendario en la Edad Media era una actividad científica que requería mucho tiempo. Además, las tablas astronómicas también se tenían en cuenta para la astrología. En la Edad Media se pensaba que muchos actos de nuestra vida están bajo la influencia de los astros. Y, por ejemplo, las decisiones importantes de los reyes y los califas, tanto musulmanes como cristianos, iniciar un viaje importante o empezar una guerra, no se tomaban sin consultar antes con los astrólogos de la corte la posición de los astros en un determinado momento para comprobar si ese momento era el más adecuado para realizar una determinada actividad. Por ejemplo, si Putin hubiera vivido en la Edad Media, hubiera consultado los astros antes de invadir Ucrania. Un ejemplo que viene a cuento en estos momentos. Es decir, las tablas astronómicas tenían utilidades prácticas. La historia de las tablas alfonsíes, que son las que ven ustedes ahí, y su difusión por toda Europa, porque se difundieron por toda Europa, es muy curiosa. Estas tablas, como he dicho antes, surgieron en Toledo gracias a la colaboración de 2 científicos judíos con el rey Alfonso X. En algún momento estas tablas llegan a París y allí en la década de 1320 fueron revisadas por 2 científicos franceses. Les añadieron unos cánones explicativos y a partir de esta revisión, como digo, de las tablas de Alfonso X que se hizo en París, esa revisión se divulga por toda Europa, por todos los países y llegan incluso hasta Polonia, donde son utilizadas. Pero paradójicamente, en España, lugar de origen de las tablas alfonsíes, no se conocieron las tablas de Alfonso X hasta la segunda mitad del siglo XV, casi 2 siglos después de su elaboración. Y se conocieron gracias a un científico polaco, Nicolás Polonio, que vino a España hacia 1460 para ocupar la primera cátedra de astronomía que se abrió en la Universidad de Salamanca. Sigue siendo todavía un misterio por qué durante 2 siglos no se conocieron las tablas de Alfonso X en nuestro propio país. La actividad más típica de un astrónomo medieval era, por lo tanto, la elaboración de unas tablas astronómicas. Muy típica de la época es esta imagen que ven ustedes aquí, que pertenece a un manuscrito hebreo medieval. Si lo vemos más de cerca, verán un señor sentado en una especie de trono, es un astrónomo, con un aparato redondo que tienen aquí, no sé si se ve aquí, un aparato redondo de color amarillo, un libro sobre las piernas, seguramente son unas tablas astronómicas. Está consultando los astros, aquí vemos el sol, la luna, las estrellas, mientras otros señores le están haciendo una consulta. Pues bien, el aparato redondo que este astrónomo tiene en la mano es un astrolabio. Es un aparato más o menos como este. El astrolabio es una especie de calculadora de bolsillo. Esto es un aparato que cabe en la palma de una mano y servía para calcular los movimientos del Sol, los planetas y las estrellas. Es como llevar una imagen del universo en la mano. Este en concreto
Es un astrolabio judío porque tiene los números y los nombres de las constelaciones en hebreo, pero también los hay con los nombres en árabe y en latín. El astrolabio es el aparato más típico que se utilizaba en la Edad Media para elaborar unas tablas astronómicas, junto con otros aparatos que les enseñaré después. Y por cierto, un dato que quizá les interese. En Sevilla, en el siglo XIII, existió uno de los talleres más importantes de fabricación de astrolabios de toda la Edad Media. Se han conservado en la actualidad 12 astrolabios salidos del taller sevillano, cuando lo normal en otros talleres es 2 o como mucho 3. 12 astrolabios de Sevilla indica que aquí hubo un importante taller de fabricación de astrolabios. Eran muy abundantes los astrolabios en la Edad Media y los manuales del astrolabio también eran muy abundantes. Los manuales se escribían para explicar cómo funcionaba este aparato. Para las nuevas generaciones, diríamos que un manual de un astrolabio sería el equivalente hoy en día a un tutorial. Un tutorial, un vídeo donde te explican cómo utilizar un determinado aparato o una aplicación, pues sería el equivalente a un manual del astrolabio. Se han conservado muchísimos manuales del astrolabio en árabe, en hebreo, en latín y en castellano. Y uno de los manuales del astrolabio escritos en hebreo en la Edad Media es obra precisamente de un científico judío sevillano, Yehuda ben Berga, nacido en Sevilla en algún momento del siglo XV y muerto en Portugal, seguramente en Lisboa, en 1499. La imagen que ven en pantalla es la primera página del manuscrito que contiene este manual del astrolabio, escrito por este autor, y que tituló Tratado del Instrumento Horizontal. Y esta obra tiene una característica muy particular. Es casi el único manual del astrolabio que explica cómo utilizar este aparato para orientarse hacia Jerusalén y facilitar así a los judíos que puedan dirigir sus oraciones hacia la ciudad santa. Sería el equivalente al caso de los astrolabios árabes que se utilizan para orientarse hacia la Meca y poder dirigir hacia allí sus oraciones. El sevillano Yehuda ben Berga, además, tuvo éxito como astrónomo en Portugal, donde elaboró unas tablas astronómicas. Aquí ven ustedes en la pantalla la tabla, una de las tablas correspondiente a las conjunciones del Sol y la Luna, construidas para la ciudad de Lisboa. Aquí en hebreo, en la parte de arriba, aquí pone Lisbona en hebreo, que es la ciudad de Lisboa. Es decir, estas tablas fueron elaboradas en Lisboa entre 1456 y 1457 y según algunos autores se trata de las primeras tablas astronómicas que se hicieron en el país vecino en el siglo XV. Lo más interesante de estas tablas de Yehuda ben Berga es que no están basadas en las tablas de Alfonso X el Sabio. Son unas tablas diferentes, lo que corrobora el desconocimiento que hubo en la península ibérica de las tablas alfonsíes durante muchos siglos. Elaborar unas tablas astronómicas era una tarea enormemente compleja. Para entender la complejidad que tenía elaborarlas, hay que entender cuál era la idea que se tenía del cosmos en la época medieval. Expresado de la manera más simple posible, la idea del cosmos de la época medieval podríamos ilustrarla con esta imagen que se basa en el concepto de geocentrismo. Aquí la Tierra es el punto verde, es la Tierra rodeada de los planetas y las estrellas. Alrededor de ella giran los planetas, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Saturno, el planeta más elevado, el que está más lejos de la Tierra. Después de Saturno vendría
es la órbita de las estrellas fijas y luego la esfera del primer motor. Sería el equivalente a Dios, ¿no? Y es el que mueve todo esto. El asunto es mucho más complejo todavía, pero si me pongo a explicarles toda la complejidad, me tendría que alargar mucho. Quédense con esta imagen. Los planetas giran alrededor de la Tierra y las estrellas también. Vaya por delante que esta concepción es errónea, porque como todos sabemos, los planetas no giran alrededor de la Tierra, sino que giran alrededor del Sol. Y es lo que hoy se conoce como heliocentrismo. Pero esta teoría solo se descubrió en el siglo XVI. Hasta el siglo XVI se pensaba que esta imagen que ven en la pantalla era la realidad. Los movimientos de los planetas, partiendo de la idea preconcebida y errónea de que la Tierra es el centro del universo y que giran a su alrededor, son muy difíciles de determinar. Porque si observamos un planeta durante unas semanas o meses, nos encontramos que unas veces parece que el planeta va avanzando hacia adelante, otras va avanzando hacia detrás, otras parece que se paran, otras parece que va despacio, otras veces parece que se aceleran. Todo esto es perfectamente visible en el curso de poco tiempo, sobre todo en el caso de Venus y Mercurio, que están más cerca de la Tierra. Los movimientos de los planetas volvían locos a los astrónomos medievales porque se esforzaban mucho por encontrar una uniformidad y era algo realmente complicado. Esta idea se basa en la concepción del cosmos que se estableció en la antigüedad el famoso astrónomo griego Claudio Ptolomeo. Aquí lo ven ustedes representado en un cuadro de finales del siglo XV que se encuentra en el Museo del Louvre. Lo que tiene en la mano Claudio Ptolomeo, si lo vemos un poquito más de cerca, es una esfera armilar. Se trata de una representación del cosmos en 3 dimensiones. Es un aparato más o menos como este. ¿Ven? En el centro está la Tierra. Esta banda que está a su alrededor son los signos del zodíaco. Aquí se puede leer Piscis, Taurus, no sé si lo ven bien, quizá no se vea tan bien. Bueno, y es el recorrido que hace el Sol alrededor de la Tierra. Bueno, lo que ellos pensaban que era el recorrido del Sol alrededor de la Tierra. Pero si volvemos al cuadro de Ptolomeo, veremos otro dato interesante, un detalle interesante que tiene en su cabeza. Ptolomeo lleva una corona. Aquí lo ven ustedes con mucho más detalle. ¿Por qué este científico aparece con una corona? Pues bien, porque en la Edad Media se asoció al científico Claudio Ptolomeo con la dinastía de los Ptolomeos, que habían sido reyes egipcios en la época griega. En la Edad Media se hablaba del rey Ptolomeo para referirse al astrónomo griego, pero el científico no tuvo nada que ver con los reyes Ptolomeos. Sin embargo, dada la autoridad que este científico consiguió en la Edad Media, se le convirtió en rey. La obra más famosa de Claudio Ptolomeo sería conocida en la Edad Media con el título de Almagesto. Se trata de la obra cumbre de astronomía de la época medieval, un referente absoluto para todos los tratados sobre esta disciplina que se escribieron en la época. El título original de la obra era, en griego, Mathematique Syntaxis, que significa la composición matemática. El título que le dieron los árabes, el título Almagesto, que es como hoy lo conoce todo el mundo, procede del árabe Al-Majasti, que significa el más grande, es decir, la obra más grande, la más importante en astronomía. El original griego fue escrito en Egipto en torno más o menos al año 150 de nuestra era. ¿Cómo se conoció y se divulgó el Almagesto de Ptolomeo en la Edad Media? En primer lugar, gracias a las traducciones que se hicieron del original griego al árabe y del árabe al latín y al hebreo. La imagen que tienen en la pantalla corresponde a una de las traducciones que se hicieron al árabe, la de Al-Hajjaj, un traductor que vivió en Bagdad y que realizó esta traducción a principios del siglo IX.
Del árabe se tradujo al latín por Gerardo de Cremona, uno de los más famosos traductores de época medieval en Toledo en el siglo XII. Tienen aquí una imagen de uno de los manuscritos latinos de esta traducción. Y a partir del árabe y del latín, el Almagesto de Ptolomeo se tradujo al hebreo. Y en este caso, el responsable de la traducción fue un famoso científico judío y traductor llamado Jacob Anatoli, que vivió entre los años 1194 y 1256. Él hizo su traducción en Nápoles, cuando estaba al servicio en la corte del emperador Federico II. Y esta es la primera página de dicha traducción. Una de las partes más importantes del Almagesto de Ptolomeo, tanto del original como de las traducciones, es el famoso catálogo de estrellas que el sabio griego incluyó en los libros 7 y 8. Ptolomeo identificó 48 constelaciones en el cielo, 21 en el hemisferio norte, 15 en el hemisferio sur y las 12 constelaciones del zodíaco. Y a cada una de ellas les asignó un número determinado de estrellas hasta llegar al total de 1022. También les puso nombres con los que todavía son conocidas hoy en día las constelaciones. Por ejemplo, la Osa Menor, la Osa Mayor, el Dragón, Casiopea, Andrómeda. En el hemisferio sur están, por ejemplo, Eridanus, Centaurus, Lupus. Aquí ven en la pantalla los nombres de esas constelaciones tal como se conocieran en la época de Ptolomeo y como se conocen todavía hoy en día. Con todo ello, elaboró unas tablas en las que describió la posición de cada una de las estrellas y les asignó una medición. Y así también la magnitud, dijo de qué magnitud eran. Esta imagen que ven ustedes en la pantalla es el inicio del catálogo de estrellas del Almagesto en la traducción hebrea que hizo Jacob Anatoli. Arriba pone, aquí pone en hebreo, posición en las tablas con respecto a las estrellas que están en el hemisferio norte. Aquí dice, ¿cómo se vuelve esto? Aquí, no se ve, aquí. Forma de las estrellas y aquí estrellas de la Osa Menor. Y aquí va describiendo cada una de las estrellas de la Osa Menor y aquí indicando la posición, longitud, latitud y magnitud. Después de las estrellas de la Osa Menor vienen las estrellas de la Osa Mayor, que son todas estas, y las va describiendo una por una. Y después vienen las demás constelaciones. Veamos, por ejemplo, cómo describió Ptolomeo las estrellas de la Osa Menor, que como ustedes saben son 7. Así las describió. La estrella al final de la cola, la siguiente a esta en la cola, la siguiente a esta antes del lugar donde la cola se junta con el cuerpo, la estrella más al sur en la parte delantera del rectángulo, la estrella más al norte en esa misma parte, la estrella más al sur en la parte trasera, la estrella más al norte en esa misma parte. Y claro, ustedes se estarán preguntando, ¿pero no sería más fácil hacer un dibujo con la forma de las constelaciones, con las estrellas colocadas en su sitio? Pues claro, sí, sería mucho más fácil. Pero Ptolomeo no lo hizo. Ptolomeo no incluyó dibujos de las constelaciones en su obra y los traductores tampoco lo hicieron. Incluyeron las descripciones. Sin embargo, sí que vamos a encontrar imágenes de las constelaciones en otras obras que no son estrictamente el Almagesto de Ptolomeo. Llegamos así a un manuscrito hebreo conservado en la biblioteca de la Universidad de Pensilvania, que lleva la asignatura LJS 57. Se trata de una antología de obras de astronomía y astrología, así como fragmentos de tratados medievales sobre estos temas. Es un manuscrito de origen catalán y es del siglo XIV. Cuando llegamos a la página 117 de este manuscrito, nos encontramos con la siguiente sorpresa.
Aquí empieza el catálogo de las 48 constelaciones descritas con Ptolomeo, pero con ilustraciones señalando las imágenes de las constelaciones, las estrellas que la forman y un dibujo alusivo a las mismas. Aquí en la imagen pueden ver la Osa Menor con las estrellitas, que son estos puntitos marrones, que ven aquí, la Osa Mayor con estas estrellitas, con todos los puntitos, y aquí la descripción tal como la hizo Ptolomeo. Aquí sí que dice lo mismo que les he leído antes, ¿no? Siguiendo este mismo esquema, va describiendo todas las constelaciones con sus respectivas estrellas y con los dibujos. Por ejemplo, aquí tienen la constelación del Dragón, con las estrellas y la descripción de cada una de ellas, que son en total 31. La constelación de Andrómeda, que la representa con una mujer con los brazos en cruz, llamada la forma de mujer, la llama el texto hebreo, 23 estrellas. En esta misma imagen, en esta misma página, el triángulo, con 4 estrellas. Aquí tienen las constelaciones del zodíaco, Aries y Tauro, Tauro con 33 estrellas. Después comienzan, a partir de la página 132, las constelaciones del hemisferio sur. Por ejemplo, aquí tienen las constelaciones de Centaurus y Lupus. Centaurus, que los llama el portador del leopardo, y Lupus es el leopardo, pero si se fijan, esto más que un leopardo parece un león, además tiene una melena. Bueno, esta es una peculiaridad que tiene este manuscrito. En realidad, Ptolomeo a esta constelación, la constelación de Lupus, dijo, no le puso ningún nombre, dijo que era la bestia, no la identificó. Y entonces aquí, bueno, pues el artista que lo dibujó la identificó con un león, aunque la llamó leopardo, pero bueno, tiene esta peculiaridad. Aquí ven la constelación de Cygnus y la constelación de Casiopea, que la llama la Señora del Trono. La peculiaridad que tiene este manuscrito hebreo es que es prácticamente el único manuscrito hebreo que contiene dibujos de las constelaciones descritas por Ptolomeo. Digo que es casi el único porque hay otro manuscrito hebreo muy similar a este que está en la biblioteca de la Universidad de Viena y es tan similar que los dibujos son prácticamente idénticos. Se piensa que es el mismo artista el que dibujó las constelaciones de uno y otro. Los dibujos de las constelaciones no son exclusivos de la tradición judía. Los vamos a encontrar en la tradición árabe, sobre todo a partir de esta obra, del libro de las estrellas fijas de Al-Sufi, que vivió entre los años 903 y 986. Ven en la imagen cómo representa las estrellas de la Osa Menor. Esta obra, en algún momento, llegó a Toledo y acabó en el escritorium del rey Alfonso X el Sabio. Esta obra, el libro de las estrellas fijas de Al-Sufi, fue traducido al castellano en 1256 con el título Libro de las figuras de las estrellas fijas y fue traducido por un judío y un cristiano. El judío, lo van a reconocer muy pronto, Yehuda ben Moisés, el mismo que hizo las tablas alfonsíes, y el cristiano se llamaba Guillem Arremont d'Aspa, un ejemplo de la colaboración entre un judío y un cristiano para trabajar en un proyecto científico, en este caso la traducción del libro de Al-Sufi. Una copia de esta traducción se conserva en un manuscrito de finales del siglo XIII que está en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, que es el que están viendo en la imagen. Aquí ven cómo fueron ilustradas las constelaciones en este manuscrito del libro de las figuras de las estrellas fijas. Aquí tienen la constelación de Piscis. En el centro el dibujo de la constelación con los puntitos de las estrellas y alrededor la descripción de cada una de las estrellas, que son en total 40. Es una de las constelaciones que más estrellas tiene. En lugar de usar una tabla, aquí han usado una rueda que tiene la facilidad de que la disposición de la página en forma de rueda tiene la ventaja de que toda la información está en la misma página y no hay que estar pasando de una página a otra para encontrar la descripción.
Aquí ven, por ejemplo, otra constelación llamada Eridanus, que está representada por un río de este mismo manuscrito. Aquí ven la representación de la corona meridional, otra de las constelaciones. Y desgraciadamente no puedo enseñarles más imágenes de este manuscrito, porque con el resto de las imágenes de las constelaciones ha ocurrido esto que van a ver. Efectivamente, es lo que parece. Algún salvaje o salvajes decidieron cortar las ilustraciones con una cuchilla y arrancarlas del libro. Solamente dejaron las 3 que les he mostrado, quizá porque no les gustaron, no sé. Bueno. Sin embargo, no todo está perdido. Afortunadamente, gracias a otros manuscritos de otras obras de Alfonso X el Sabio, en las que también se representan constelaciones, hemos podido saber cómo se representaban el resto de las constelaciones en el libro de las figuras de las estrellas fijas. Hay un manuscrito de El Escorial que contiene el lapidario, un libro que habla de las propiedades mágicas de las piedras, también obra de Yehuda ben Moisés, y en él encontramos ilustraciones representando, por ejemplo, la constelación de Virgo, con alas, como la describe Ptolomeo, o la constelación de Tauro. Y ahora tengo que cambiar de PowerPoint unos segundos. Vamos a continuar hablando ahora de una disciplina que, como les decía al principio, está muy relacionada con la astronomía, que es la astrología, que en la Edad Media estaba considerada como una ciencia. El mayor experto en astrología medieval es Abraham ibn Ezra. Nacido en Tudela, en Navarra, fue un viajero incansable. En 1140 se marchó de la península y estuvo viajando por Italia, por Francia, por Inglaterra, escribiendo muchísimas obras, comentarios bíblicos, tratados gramaticales, libros de filosofía, libros de matemáticas y tratados de astrología. Una de sus obras astrológicas más importantes es esta que tienen aquí, el Sefer Reshit Jochma, o libro del principio de la sabiduría. Se trata de una introducción general, escrita para no iniciados, sobre los principios fundamentales de la astrología, las ideas básicas que tenía la astrología medieval. Al comienzo del libro nos expone Ibn Ezra cuál es su intención en explicar cómo actúan los astros. Él dice que hay que conocer muy bien las influencias de los astros por una razón muy evidente, para poder evitarlas. Porque Abraham ibn Ezra no consideraba que las influencias de los astros fueran absolutamente deterministas. No, ni mucho menos. Él pensaba que si conocemos las influencias de los astros, las podemos evitar. No todas, pero al menos algunas de ellas sí que las podemos evitar. De esta manera, el autor pretendía acercar el estudio de la astrología a aquellos judíos que, por un profundo respeto religioso, por un profundo espíritu religioso, sentían recelos hacia el peligro que podría suponer para la religión admitir la influencia de los astros. En el capítulo 4 de esta obra habla de las características concretas de los planetas. Nos vamos a centrar en un planeta que seguro que conocen ustedes perfectamente, Saturno, fácil de identificar por los anillos. Vamos a ver qué dice Abraham ibn Ezra sobre Saturno. Pues dice lo siguiente en su libro. Comenzaré hablando de Saturno porque es el que está más elevado, pues está en el 7º círculo en relación con la Tierra. ¿Recuerdan la imagen anterior de las constelaciones? Era el que estaba más lejos. Saturno es frío y seco, y su naturaleza es enormemente dañina. Determina aniquilación, destrucción, muerte, aflicción, duelo, llanto, lamento y tiene influencia sobre los hechos antiguos. En la parte del alma humana tiene poder sobre el pensamiento
Influye en el primer clima de la Tierra, que es el clima de la India, y entre las naciones le corresponden los etíopes, los judíos y los bereberes. Es decir, aquí está Abraham Ibn Ezra explicando una teoría muy extendida en toda la Edad Media, que era la conexión entre los planetas y los 7 climas, la conexión entre los planetas y los pueblos de la Tierra. Por ejemplo, el Sol era el planeta de los cristianos, Venus era el planeta de los musulmanes y Saturno era el planeta de los judíos. La conexión de ideas entre Saturno, planeta dañino, y planeta de los judíos, sirvió en la Edad Media para justificar muchas actitudes antisemitas que, desgraciadamente, fueron muy frecuentes. Sin embargo, Abraham Ibn Ezra reinterpretó la idea de Saturno como planeta de los judíos y planeta dañino. Y dijo lo siguiente: así como Dios separó al planeta Saturno de los demás planetas y lo puso en el lugar más elevado, el más cercano a Dios, así también Dios separó al pueblo de Israel de los demás pueblos y lo puso en el lugar más elevado, que es la de pueblo elegido por Dios. Es decir, una idea negativa se transforma, gracias a Ibn Ezra, en una idea positiva utilizando la conexión de ideas que hemos visto. En la Edad Media se pensaba también que existe una conexión entre los planetas y los días de la semana. De hecho, los nombres que tenemos de los planetas, de los días de la semana, hacen referencia a los planetas. Lunes es el día de la Luna, martes es el día de Marte, miércoles es el día de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus. Sábado, la palabra sábado, claro, no ha perdido la conexión con Saturno, pero en inglés sí, Saturday, el día de Saturno. La palabra sábado viene de Shabbat, del día de descanso del hebreo. Es decir, el sábado es el día de Saturno. Abraham Ibn Ezra encuentra en esta asociación de ideas un argumento científico, yo creo que muy bueno, para justificar por qué trabajar en sábado está prohibido por la religión judía. Él dice lo siguiente: Dios prohibió trabajar en sábado porque ese día actúa Saturno, que es un planeta muy dañino. Y con esto quiso decir que todo lo que se haga en ese día en cuestiones de trabajo tendrá malísimas consecuencias. Conclusión, lo mejor es estarse descansando en casa. Una manera de asociar una idea religiosa con una idea científica, en este caso de la astrología. Otra de las ideas astrológicas expuestas por Ibn Ezra en esta obra que les digo, El principio de la sabiduría, es la que relaciona los signos del zodíaco con las partes del cuerpo humano. Se pensaba que cuando un determinado planeta está en un determinado signo, puede influir en unos determinados dolores en el cuerpo. Por ejemplo, cuando Saturno está en la constelación de Aries, significa dolor en el pecho. Cuando es Júpiter el que está en la constelación de Aries, es dolor en el corazón. Cuando es Marte, es dolor en la cabeza. Y así van describiendo todo tipo de influencias. Con estas ideas, los astrólogos medievales elaboraron esta imagen que tienen ustedes en la pantalla. La imagen es de un manuscrito italiano del año 1400 más o menos y se conoce como el Homo Signorum, los signos del zodíaco que corresponden a cada una de las partes del cuerpo y en la que ejercen su influencia. Ven aquí, por ejemplo, Acuario en las piernas, Piscis en los pies, la cabeza Aries, Géminis en los brazos. Bueno, y estos puntitos que ven aquí, con unos puntitos y unas rayitas, estos son los puntos donde se debe practicar la sangría. Como saben ustedes, era un método que se usaba en la Edad Media para curar. Cuando uno estaba enfermo, lo pinchaban, le sacaban sangre y si no se moría y seguía viviendo, es posible que se curara. Es decir, la astrología está muy relacionada con la medicina, que es el tema siguiente del que les voy a hablar. Si en la astronomía la máxima autoridad de la Edad Media fue Ptolomeo, en medicina las grandes autoridades de referencia van a ser los grandes médicos de la antigüedad clásica. Hipócrates, aquí lo ven un busto del Museo Pushkin, y Galeno.
Las teorías médicas de estos autores van a ser conocidas en nuestro país a través del médico musulmán más famoso de toda la Edad Media, seguramente el nombre lo conocen, Ibn Sina o Avicena, cuyas obras fueron traducidas al hebreo y marcaron completamente la medicina ejercida por judíos, también por cristianos. Avicena va a ser la gran autoridad médica de la Edad Media. De hecho, la imagen que ven ustedes en la pantalla pertenece a un manuscrito hebreo del siglo XV que está en la Biblioteca Universitaria de Bolonia. En el caso de los médicos judíos, el más famoso es, como pueden imaginar, Maimónides. Aquí lo reconocerán en esta escultura que se encuentra en el barrio judío de Córdoba. Maimónides nació en Córdoba, emigró a Egipto y llegó a ser el médico oficial de la familia del sultán Saladino. El sultán Saladino era famoso por recuperó Jerusalén a los cruzados. Pues bien, Maimónides trató a varios personajes de su corte, consejeros y secretarios, e incluso a su hijo mayor, al Malik al-Afdal, se llamaba. Sus libros de medicina van a ser libros de medicina a la carta. Es decir, libros para curar la enfermedad de un determinado enfermo. Una persona, alguien que le encargaba un libro que decía, para que le describiera la enfermedad que padecía. Libros de medicina, pero medicina para enfermos concretos. Pero Maimónides también era consciente de que estos libros podrían servir no solo para curar la enfermedad de una persona, sino que podrían ser utilizados con un carácter más amplio, como libros para enseñar cómo mantener una buena salud, llevando una vida sana, y podrían ser válidos para cualquier persona. Este es el caso de un libro conocido con el título El régimen de la salud, que fue escrito para el hijo mayor de Saladino. Aquí ven ustedes un ejemplar de la traducción moderna al castellano, junto con el tratado sobre la curación de las hemorroides, que debía de ser una enfermedad muy extendida en la Edad Media porque se han conservado varios tratados. Pues bien, centrándonos en el régimen de la salud, es un tratado que da una serie de consejos sobre cómo mantener una buena salud, qué alimentos se deben comer, cuáles se deben evitar y cómo mantenerse sano, las costumbres que hay que seguir. Esta obra, escrita originalmente en árabe, fue traducida al latín con el título que ven ahí, Tractatus de Regímenes Sanitatis, por petición expresa del médico personal del Papa, Bonifacio VIII, que fue Papa entre 1294 y 1303. Es decir, una obra escrita por un autor judío, andalusí, cordobés, basada en la medicina árabe, que a su vez se fundamenta en la medicina griega, sirve para tratar la salud de la máxima autoridad del cristianismo en aquellos tiempos, que es el Papa. Creo que no exagero si digo que esta obra podía interpretarse como un símbolo de lo que decía al principio, intercambio de culturas, intercambio de gentes de distintas religiones, culturas y tradiciones, y una demostración de que la ciencia es capaz de romper todo tipo de fronteras, sobre todo cuando está en juego la salud de una persona. Uno de los aspectos más interesantes del tratado sobre el régimen de la salud son las referencias a la influencia psicosomática en las enfermedades, que Maimónides resume en la siguiente frase: las afecciones psíquicas alteran mucho el cuerpo. Maimónides insiste en que la influencia de la mente humana en el enfermo es un buen mecanismo que ayuda a recobrar la salud. Por eso recomienda fortalecer las facultades psíquicas del convaleciente con buenos olores, como perfumes derivados del ámbar, la albahaca. También recomienda contar al enfermo historias agradables y divertidas, a ser posible acompañadas de música que le hagan reír y le diviertan. Es decir, Maimónides parece en esto adelantarse a las técnicas terapéuticas de hoy en día que se conocen como la aromaterapia o la musicoterapia. Hacia el año 1190, Maimónides escribió su Libro del asma. Aquí pueden ver la traducción española llevada a cabo también por Lola Ferre, que es la misma traductora de los libros anteriores.
En la introducción a este tratado, advierte Maimónides de que para la curación de esta enfermedad, así como de otras, hay que tener en cuenta el temperamento o la propia complexión del enfermo, es decir, las características propias del enfermo, lo que hoy podríamos denominar los factores genéticos de los enfermos. Eran determinantes a la hora de establecer los diagnósticos médicos. Maimónides decía, no existen las enfermedades, existen los enfermos, algo que cualquier médico de hoy en día puede corroborar. Bien, y vamos a pasar ahora al campo de la filosofía. Los referentes absolutos de la filosofía medieval van a ser Platón y Aristóteles. Aquí los ven representados en el famoso cuadro de la Escuela de Atenas de Rafael, que se encuentra en las estancias del Vaticano. La filosofía de estos autores va a influir profundamente en la filosofía judía medieval, y para ilustrarles algunas de las ideas de la filosofía de los judíos, he elegido a dos autores que son representativos de las corrientes fundamentales del medievo, que son el neoplatonismo y el aristotelismo. Como filósofo representativo de la corriente neoplatónica, hay que mencionar a Salomón Ibn Gabirol, nacido en Málaga en 1021, muerto en Valencia en 1058. Aquí lo ven, representado en esta escultura que está en Málaga. Muchos de ustedes seguramente la conocerán porque, como saben, está al lado de uno de los bares más famosos de Málaga, que es el Pimpi. Allí está, al lado. Pueden encontrarse ustedes a Ibn Gabirol, pueden tomarse una caña con Ibn Gabirol. Bien, Salomón Ibn Gabirol fue elogiado por un autor musulmán medieval llamado Ibn Said, que dijo de él que era un apasionado de la lógica, tenía una inteligencia sutil y una magnífica agudeza. Es autor de una obra muy famosa, que es La fuente de la vida, un libro de filosofía pura y dura, en la más antigua tradición griega, que trata sobre la materia y la forma como las dos partes de las que se componen todos los seres creados. Esta obra, escrita en forma de diálogo, como las obras de Platón, Ibn Gabirol en ella no cita ni una sola vez la Biblia y no cita ningún libro de la tradición judía, algo que realmente es muy sorprendente en un filósofo judío de la Edad Media. Quizá Ibn Gabirol pretendía aspirar a crear una obra de carácter universal, válida para cualquier persona independientemente de la religión que profesara. La obra fue escrita en árabe, que era la lengua de la filosofía en la Edad Media, y fue traducida al latín en Toledo por Domingo Gundisalvo. Aquí ven la primera página, la portada de la edición latina, que le dio el título de Fons Vitae. Fons Vitae et Arabico in Latinum Translatus, la fuente de la vida traducida al latín del árabe. Durante siglos, el autor de esta obra fue identificado como cristiano, porque la obra se conoció en latín. Según otros, se trataba de un autor musulmán, al que bautizaron como Abecembrolis o Avicebrón. Solamente en el siglo XIX se pudo demostrar que el autor de la fuente de la vida no era ni cristiano ni musulmán, sino un judío llamado Salomón Ibn Gabirol. Pero qué mayor prueba del carácter universal del pensamiento de Ibn Gabirol el hecho de que durante siglos no se supiera cuál era la religión que había profesado. El otro gran filósofo judío medieval del que les debo hablar, representante en este caso del aristotelismo, es Maimónides. La obra cumbre de filosofía de Maimónides es La Guía de Perplejos, escrita también en árabe. Aquí pueden ver la traducción al español de David Gonzalo Maeso, y aquí pueden ver la primera página de la introducción de la versión hebrea de la Guía de Perplejos en un manuscrito que procede de Barcelona, del siglo XIV, y que se encuentra en la Biblioteca Real de Copenhague. Es un manuscrito bellísimamente ilustrado, como pueden ver por la imagen. El propósito de Maimónides en su Guía de Perplejos va a consistir en hacer compatibles las teorías científicas y filosóficas de Aristóteles con los textos fundamentales de la religión judía, con la Biblia. Con este objetivo, Maimónides empieza explicando
que las palabras de la Biblia tienen dos significados. Uno literal, obvio, evidente, que cualquier persona puede apreciar, y otro sentido oculto, esotérico, que solo es accesible a aquellos que tienen un nivel intelectual más elevado. En opinión de Maimónides, mediante la interpretación alegórica podemos descubrir ese sentido oculto que es el que nos transmite las ideas, los conceptos y las teorías que podemos encontrar en las obras de Aristóteles. Les voy a poner un ejemplo. Uno de los casos más significativos es el relato del Génesis, que según Maimónides refleja la teoría de los 4 elementos de la materia de Aristóteles. Según esta teoría, expuesta por Aristóteles en su obra de La Física, la Tierra es el centro del universo, centro de las esferas, como hemos visto antes, y alrededor de ella está la esfera del agua. Por encima de ella está la esfera del aire, por encima de esta la esfera del fuego y por encima de esta la esfera de la luna. Las 4 primeras esferas son las que marcan el mundo material, el mundo terrestre. ¿Cómo hacer compatible esta teoría con el relato del Génesis? Pues vean ustedes qué dice el relato del Génesis según la interpretación que hizo Maimónides. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y desolación, y la oscuridad cubría la superficie del océano, mientras el viento de Dios sobrevolaba la superficie de las aguas. Mediante el recurso de la interpretación alegórica, Maimónides encuentra en estos versículos las palabras clave para justificar que la creación del mundo, tal como aquí aparece, es equivalente a los principios de la física aristotélica. Aquí encontramos mencionada la Tierra, centro del universo y de las esferas de los elementos según Aristóteles. La Tierra aparece cubierta por el océano, equivalente a la esfera del agua en la física aristotélica. Por encima de las aguas sobrevuela el viento de Dios, equivale a la esfera del aire. El viento es el aire en movimiento. Y por encima de la esfera, y que está por encima de la esfera del agua. Y la esfera del fuego. ¿Dónde se encuentra aludida en el texto la esfera del fuego? Según Maimónides, la esfera del fuego se encuentra aludida en la palabra oscuridad. La oscuridad equivale a la esfera del fuego que cubre el océano, que es la esfera del agua. Maimónides nos explica que no se trata de un fuego luminoso, sino del fuego elemental, que es incluso oscuro, porque si fuera luminoso, toda la atmósfera estaría llena de luz por la noche, y no es así. En resumen, para Maimónides, el relato de la creación del mundo, tal como lo leemos en el libro de Génesis, esconde la estructura y el orden del mundo físico de Aristóteles. Yo no pretendo convencerles a ustedes de que se lo crean, simplemente estoy exponiéndoles cómo lo hace Maimónides, cómo justifica esta conexión. Maimónides fue un gran seguidor, admirador de Aristóteles y con su guía de perplejos contribuyó mucho a divulgar la filosofía de este autor. Pero Maimónides no era un fiel seguidor de Aristóteles, no era un aristotélico puro. Había una idea de Aristóteles que a Maimónides le causaba verdadera preocupación y que le quitaba muchas horas de sueño. La idea de la eternidad del mundo. Aristóteles defendía que el mundo siempre ha existido así y siempre existirá de la misma manera. Y el conflicto que le plantea Maimónides es que la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una creación. ¿Cómo resolver el dilema entre la eternidad del mundo y la creación del mundo? Pues Maimónides examina con profundidad la teoría de Aristóteles, le da muchas vueltas y al final parece que ya ha encontrado la solución. Maimónides concluye afirmando lo que es una evidencia. Aristóteles no demostró científicamente y con pruebas irrefutables la eternidad del mundo, porque eso no se puede demostrar. Es decir, Maimónides encuentra un hueco importante en la argumentación de Aristóteles, que es la falta de demostración científica. Maimónides entonces se vuelve exquisitamente científico. Ante la falta de demostraciones, no podemos aceptar una teoría. Y a continuación se vuelve exquisitamente judío. Si no tenemos pruebas,
entonces tenemos que aceptar la tradición judía, es decir, la Biblia, porque es la que nos explica lo que la inteligencia es incapaz de explicar. Maimónides fue admirado y valorado no solo por los judíos, sino también por intelectuales de otras religiones, como Alberto Magno o el gran Tomás de Aquino, al que ven aquí en un cuadro atribuido al pintor Botticelli. 81 citas de Maimónides se pueden encontrar en las obras de Tomás de Aquino. En su obra cumbre sobre la teología cristiana, la Suma de Teología, Tomás de Aquino demuestra su admiración por el sabio judío acerca de muchas explicaciones de la Biblia. Pero si hay un punto en el que el maestro cristiano admira y valora al maestro judío, es en la defensa de la creación del mundo. Las críticas a la eternidad del mundo de Aristóteles por parte de Maimónides, así como su defensa de la creación del mundo, van a proporcionar a los teólogos cristianos argumentos sólidos en defensa de sus propios principios teológicos. Como pueden ver, no existen barreras entre religiones cuando se buscan objetivos comunes y las diferencias religiosas se diluyen cuando se antepone sobre ellas la creencia. Bien, este panorama que les he presentado sobre los científicos judíos me ha llevado a algunas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. Por supuesto, se pueden sacar muchas otras. En primer lugar, me gustaría destacar el valor y la utilidad de las ciencias que fueron desarrolladas por los judíos en la Edad Media. Utilidad para la salud, en el caso de la medicina, para la religión, para la fijación del calendario, en el caso de la astronomía, para el conocimiento del mundo, de los orígenes y del destino, en el caso de la filosofía. El valor de la astrología, me gustaría destacar la necesidad que tiene el ser humano de dar respuesta a una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me ha ocurrido esto, no? Hoy decimos la suerte, ¿no? En la Edad Media decían los astros, ¿no? Quizá de ahí viene el conocido refrán de unos nacen con estrella y otros nacen estrellados, ¿no? Por otra parte, también quería destacar la importancia de la traducción como método de transmisión del conocimiento. Hemos visto varios ejemplos en los que la traducción de obras científicas han traspasado barreras religiosas de una sociedad a otra. La cantidad de científicos judíos que España en la Edad Media exportó a otros países, ¿no? El sevillano Yehuda ben Berga elaborando tablas astronómicas en Portugal, Maimónides, médico de la familia del sultán de Egipto, Abraham ibn Ezra divulgando la astrología por Italia, Francia, Inglaterra. Si no fueron ellos, fueron sus obras, las tablas astronómicas de Alfonso X, conocidas por toda Europa, o la fuente de la vida de Ibn Gabirol, o la guía de perplejos de Maimónides, utilizada por Tomás de Aquino cuando daba clase en la Universidad de París, ¿no? Otra idea que me parece relevante es la gran autoridad que tenían en la Edad Media las grandes figuras del pasado. Ptolomeo en el caso de la astronomía, Hipócrates y Galeno en el caso de la medicina, Platón y Aristóteles en el caso de la filosofía, alguno convertido en rey como Ptolomeo. Los principios científicos que establecieron funcionaron durante muchos siglos como axiomas casi imposibles de rebatir. Es verdad que se pusieron en duda algunas de sus ideas, pero en lo fundamental no cambiaron. Conviene recordar en este sentido la famosa frase de un filósofo francés del siglo XII, Bernardo de Chartres, que dice lo siguiente: somos como enanos a hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran estatura. Algo que también podríamos decir hoy en día, porque la ciencia avanza sustentada por aquellos que nos precedieron y que fueron también gigantes en el conocimiento. Otra idea interesante son los largos y a veces extraños caminos que recorren las obras científicas. El Almagesto de Ptolomeo, escrito en griego en Egipto, traducido al árabe en Oriente, al latín en Toledo, al hebreo en Nápoles. El catálogo de estrellas se escribe, se ilustra en Oriente, llega a la corte de Alfonso X en Toledo, acompaña textos en castellano escritos por científicos judíos, pero también llega a Cataluña, acompaña textos en hebreo
Y los manuscritos donde se recogen estas obras acaban en las universidades y bibliotecas de todo el mundo, en Madrid, El Escorial, Bolonia, Oxford, Copenhague, París, Pensilvania. Y hoy todos estos manuscritos que les he mostrado están colgados de Internet. Se los pueden descargar ustedes tan fácil como dándole a un solo clic. Los caminos de la ciencia desde la antigüedad hasta nuestros días. Pero yo creo que la lección más importante que podríamos sacar de esta realidad que les he mostrado es que la ciencia y la filosofía avanzan cuando se comparte el conocimiento. Compartir el conocimiento ha sido fundamental para el avance de las ciencias y de las disciplinas filosóficas. En la Edad Media esto fue posible en España gracias a que los judíos compartieron el conocimiento con musulmanes y cristianos. Y hoy todos estos conocimientos los podemos compartir todos con el mundo entero gracias a este maravilloso invento que es Internet. Muchas gracias. Enhorabuena, Mariano, por tu disertación, por habernos introducido las diferentes disciplinas científicas y el legado judío en esa disciplina. Y ahora abrimos un turno de preguntas para que podáis plantear cuantas cuestiones consideréis de interés. Cojo el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si en el descubrimiento de América está demostrado que hubo estudios, aparte de los que ya has contado sobre astronomía, que se recogieran en la Rábida o que de los que tuviera conocimiento Colón o los portugueses. Esa es la pregunta. Gracias. Sí, efectivamente, hay una. Aquí me he centrado obviamente en la astronomía, en la medicina, pero hay otra ciencia que se desarrolló mucho, que fue las ciencias de la navegación. Y en las ciencias de la navegación influyó mucho la astronomía. Efectivamente, los marineros que acompañaban a Cristóbal Colón llevaban tablas astronómicas y llevaban sobre todo astrolabios náuticos, que se llamaba, que es una variante un poco diferente de la que hemos visto, ¿no? Por supuesto que tenían experiencia en situarse, en orientarse, mejor dicho, orientar el barco y dirigir la navegación por la posición de los astros, y esto es lo que les llevó a aventurarse a atravesar el océano y llegar a América. Es verdad que hicieron un mal cálculo, porque ellos pensaron que la circunferencia era más pequeña. Me parece que el cálculo que habían hecho era como de 27.000 kilómetros, creo que es, algo así, y creo que tiene 40.000, ¿no? Por eso pensaron que iban a llegar antes supuestamente a la India, ¿no? Que era lo que pensaban, pero indudablemente está basado en toda esta tradición de tablas astronómicas, de orientación por los astros. En el caso, por ejemplo, de la navegación, tenían muy en cuenta la estrella polar, La estrella polar les dirigía mucho y otras estrellas que también les orientaban. Pero vamos, desde luego que hay toda una tradición que está presente en ese viaje, ¿no? Hola, mi pregunta era, ese nivel de colaboración entre científicos de las tres religiones, ¿era un reflejo de
ese mismo nivel de compañerismo, digamos, entre la gente normal, el día a día, o era solo algo reservado a la gente culta? Es una pregunta muy interesante. Hay varias cosas. En primer lugar, los científicos colaboraban porque había un proyecto común, obviamente. Y hay varios casos, ¿no? Les he citado algunos, pero hay otros. Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que financió el califa Abd al-Rahman III en la traducción de la materia médica de Dioscórides. Son proyectos científicos puntuales, se reúnen para hacer algo concreto. Si esto es un reflejo de lo que ocurría en la sociedad, bueno, en la sociedad ocurrían muchas cosas. Estamos hablando de una realidad de 8 siglos, en la que hubo musulmanes, judíos y cristianos. Hubo convivencia entre judíos, musulmanes, cristianos. La hubo. Hay casos, o sea, hay matrimonios mixtos. Hay matrimonios de judíos y cristianos, judíos y musulmanes, musulmanes y cristianos. Eso existe, ¿no? Claro, digo en la sociedad común. Claro, la formación religiosa de las personas no era muy grande, eso es cierto. Con lo cual podemos entender que, bueno, que convivían gente de distintas religiones, pero tampoco es que hubiera compartir religiones, compartir asuntos de religión. Y es verdad también que las autoridades religiosas trataban de impedirlo. Eso es una obviedad, porque las autoridades religiosas no reconocían los matrimonios mixtos. Es decir, oficialmente matrimonios mixtos no había. Pero la gente se juntaba y, bueno, pues uno era de una religión y otro era de otra, ¿no? Es decir, cuando hay leyes, cuando los reyes tienen que sacar leyes para precisamente impedir las uniones entre gentes de distintas religiones, pues parece evidente que casos habría, ¿no? en las que eso se producía, ¿no? Por ejemplo, otro caso, cuando las autoridades prohíben, o mejor dicho, cuando delimitan el uso de los baños cada día de la semana para gente de una religión. Obviamente es para que no se mezclen. ¿Por qué? Porque lo normal es que se mezclaran. Y claro, los baños, cuando uno va a los baños, pues te encuentras con amigos, te encuentras con conocidos, estás un tiempo, compartes una intimidad y claro, pues son momentos en los que gentes de distintas religiones podrían influirse unas en otras. Pero también es verdad, y esto, que la formación religiosa que tenía la gente no era muy grande. Entonces, pues bueno, podrían compartir unas cosas y otras no, ¿no? Como digo, oficialmente las autoridades religiosas trataban de impedir estos contactos, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta sobre la referencia, estamos hablando de muchos siglos, la referencia que se hacía para la situación tridimensional de los astros, ¿era uniforme o había unas reglas distintas para cada uno de los momentos de la cultura y de la forma de ver el universo? Si había diferencias entre las distintas religiones. No. Ah. Dentro del espacio, es una pregunta técnica, ¿no? Dentro del espacio, cuando se habla de latitud, de longitud, de los elementos que se utilizaban para ver los astros, siempre hay un punto de referencia tridimensional. ¿Ese punto de referencia era siempre el mismo o variaba, depende del científico o de la cultura? No entiendo a qué se refiere con punto de referencia. Cuando se está observando los astros, sí, siempre en todo, en el espacio, en todo, siempre hay un punto de referencia, algo a lo que referirse para situarlo, ¿no? Eso es igual para todos. Sí. Siguen las mismas mediciones y siguen los mismos puntos de referencia. En cuanto a referencia de unos astros con respecto a otros o puntos de referencia, claro, los puntos de referencia son dependiendo del lugar donde se observa. Y mi curiosidad es de en qué momento se parte para establecer ese punto de referencia, si siempre son los mismos.
Bueno, esto habría que remontarse a la época, a la antigüedad, ¿no? Donde a la época incluso anterior a Ptolomeo, porque al fin y al cabo Ptolomeo recoge una tradición que se remonta a muchos siglos antes, ¿no? Se van estableciendo una serie de parámetros y una serie de mediciones y se van basando unos en otros y se van transmitiendo unos a otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ptolomeo, los científicos medievales descubrieron que las medidas de Ptolomeo no estaban muy ajustadas, ¿no? E hicieron algunas modificaciones, cambiaron algunos parámetros porque lo que observaban no coincidía con las mediciones que hizo Ptolomeo. Es decir, se va pasando de generación en generación y, claro, y así llegamos al siglo XVI, cuando ya se ve que esto no funciona, que el sistema no funciona, que las mediciones no funcionan y que hay que hacer un nuevo modelo de universo, hay que plantear un nuevo modelo de universo, precisamente porque las referencias que se tienen hasta ese momento ya dejan de funcionar, dejan de ser matemáticamente medibles. Y por último, dada la calidad de la conferencia, que me parece maravillosa, esto se va a publicar, la conferencia suya se va a publicar porque sería ideal disponer de ella. Nada más que eso. No pensaba, pero bueno, ya que me lo dice, pues lo puedo pensar, ¿no? Si esto podría ser quizá un poco más desarrollado, podría dar lugar a alguna publicación. Muchas gracias por su amabilidad. De nuevo, Mariano, reiterar nuestro agradecimiento por tu conferencia, por dedicarnos tu conocimiento y tus palabras, y también a nuestro público. Agradecer también su presencia en esta segunda conferencia del ciclo del legado judío en la cultura española, y comentarles que la tercera de las conferencias de este ciclo tendrá lugar el próximo día 24 de marzo a las 7. Y versará sobre literatura hispanohebrea a cargo de Guadalupe Seija de los Ríos, profesora titular del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense. Y también me gustaría también informarles que el próximo jueves, día 3 de marzo, inauguramos en la Fundación Tres Culturas un ciclo que es continuidad del que ya comenzamos el pasado año, dedicado al 8º centenario de Alfonso X, que versará sobre la España de las Tres Culturas. El próximo día 3 de marzo a las 7, como les decía, inauguramos este ciclo con la conferencia de Antonio Zoido sobre lo mudéjar, arquetipo de España. Les emplazo a verlos el próximo día 3 de marzo y de nuevo pues seguir compartiendo conocimiento, que es nuestro objetivo. Gracias.